se llena más de ese misterio. ¿Y qué pasa? Que el misterio oculto, que es Dios, enigmático e incomprensivo, sucede que en la persona que más se acerca a Dios, huele más a Dios. El misterio quiere decir se hace más cercano en la persona. Pero se da el fenómeno que la naturaleza humana del hombre o la mujer se hace más incomprensiva. Este es un fenómeno para mí que se dio en San Romero. Y para esto, Monseñor Romero se convierte en un misterio. Y aquí retomo unas palabras de su amigo más grande que tuvo en la vida, Monseñor Rafael Valladares. Monseñor Rafael Valladares juntos entraron al seminario menor. En un concurso de poesía los dos ganaron el primer lugar. Por eso el obispo los mandó los dos a estudiar a Roma. Cuando regresaron los dos vinieron juntos. Monseñor Valladares es el amigo más profundo y cercano de Romero. ¿Qué dijo Monseñor Valladares en una ocasión? Unas palabras interesantes. Este hombre es un enigma y un misterio indescifrable, Romero. Y hay que conocerlo para no juzgarlo. Lo dijo Monseñor Valladares. Si Monseñor Valladares dice de que este hombre es un enigma, un misterio indescifrable, es porque Romero se había empapado tanto del misterio de Dios. Un hombre de oración desde niño, desde joven, y ha ordenado, un sacerdote que en San Miguel demostró algo impresionante. Él se hizo miembro de un grupo de San Salvador, de sacerdotes. Allá había gente de diferentes sacerdotes, diocesanos, del Opus Dei y no sé de qué más. Había un grupo que querían ser santos, fíjense, en San Salvador. Y Monseñor Romero se había hecho miembro de ese grupo. Entonces, desde San Miguel viajaba una vez al mes a reunirse con ellos y dialogaban cómo iba su vida y luego regresaban a sus lugares. Y Monseñor Romero quizás es el hombre más activo que tuvo y más contemplativo todo el clero salvadoreño. Más activo y más contemplativo. Dice de que como él era tan activo, él era asesor de todos los movimientos de San Miguel. Un hombre dado de corazón. Además de eso visitaba la cárcel, organizó los limpiabotas, le daba comida a los pobres, pero un hombre súper activo, pero el más contemplativo. Por eso yo lo titulo en un apartado, Monseñor Romero en San Miguel, el hombre de la acción y la contemplación. Que a veces eso no se comenta, no se dice. Si no hay un equilibrio en la vida del cristiano, bien nos hacemos materialistas o espiritualistas. En Romero no, en Romero hay un equilibrio. Es activo, dinámico, pero espiritual también. Entonces, como es un hombre lleno del misterio de Dios, de aquí viene lo que no se entiende a él. Yo retomo un escritor italiano, Amoroso de la Roca se llama, escribió, es un investigador, un historiador, ha hecho un excelente trabajo. Dice él, desde el 24 de marzo de 1980, cuando matan a San Romero, esa figura incomprensible se hace más grande, más incomprendida. El tiempo que ha pasado desde aquella muerte violenta ha magnificado la leyenda de Romero. Aún así, la suya sigue siendo una figura controvertida, de polos opuestos. Se le llama profeta y subversivo, mártir y revolucionario, hombre de iglesia y hombre de política, pastor de almas y agitador callejero. Así se le ha señalado. Pero todo esto que se dice de Romero es porque no lo han comprendido, porque no se entendió la figura de él. Por eso pues yo creo de que es importante conocer. Yo dediqué buen tiempo a estudiar un poquitito qué fue lo que hizo en San Miguel. El amor a los pobres ya lo tenía desde seminarista, no era una cosa de San Salvador, lo manifestó en San Miguel, después de San Salvador. Entonces digo, hay varios datos en torno a eso. Bien, hasta aquí con una breve nota de la persona de San Romero. Ahora quiero compartir unas ideas sobre el Dios de Romero. Eso lo estoy escribiendo y espero que si Dios lo permite el otro año vamos a publicar.
habemos 3 sacerdotes que estamos dando clases de San Romero, que estamos organizando ya el material y primero Dios lo publiquemos el otro año. Es la meta que tenemos. Entonces me adelanto con una breve introducción. El Dios de Romero. ¿Por qué yo digo el Dios de Romero? ¿Acaso hay diferentes dioses? Y ya sabemos que para el cristianismo hay un solo Dios. Ese Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para San Romero, la comprensión de Dios, después de haber estudiado algunas cuestiones de él, es muy interesante cómo concibe a Dios. Pero cuando yo digo el Dios de Romero, es porque la fe que se ponga en ese Dios, así como se concibe a Dios, así se puede vivir. Como se cree en Dios, así se vive. Entonces, pues, por eso yo quiero compartir ahora unas ideas que él comentó. Primero, voy a retomar 3 figuras de falsos dioses que habla él. Dice San Romero en diferentes homilías. Él habla del Dios de los filósofos, esos pensantes, esos hombres que han dedicado tiempo a la especulación y esto que, buscando razones, ¿verdad? Todo eso. Dice San Romero que hay un Dios de los filósofos, ese Dios metafísico, el Dios que se descubre a través de la naturaleza. Hay gente que dice, aquí está Dios en esta montaña. Está bien, está bien. De San Romero, allí es esos que quieren descubrir a Dios en las criaturas. Y cuando uno mira el esplendor del sol, la fecundidad de las cosechas, la belleza de un atardecer en el mar, la majestad de un volcán, la tranquilidad de una laguna, Dios se revela. Y eso no lo negamos. Pero estas elucubraciones, estos discursos, esta manera de hablar, dice que hacen los filósofos, ¿verdad? El problema es que muchas veces lo ven como el motor, como un motor que mueve todo. Hay gente intelectual que dice, si Dios es el que mueve todo, pero hasta ahí nomás. Entonces, ese primer motor que algunos lo consideran, el problema que ese Dios de mucha gente pensante no llena las angustias de los hombres y mujeres. No lo llena. Porque es un Dios más de idea, de pensamiento. Está en la montaña, está en el volcán, está aquí. Pero no es personal. Entonces dice él, ese es un falso Dios. Ese Dios que se revela en las criaturas es legítimo, pero no es total. Entonces, cuando uno se aferra a esa manera de comprender a Dios, el problema es que puede resecar el corazón y resecar la mente también. Piense que esto me llama mucho la atención porque hay gente que puede ser intelectual queriendo entender a Dios, pero no tienen compasión. De nada sirve. Hay gente que puede tener mucho conocimiento de Dios, pero no tiene amor, reseco. No vale, no sirve de nada. Entonces, Monseñor Romero critica esta manera de ver a Dios. Entonces, dice él de que esto que pasa en la sociedad ha llevado a muchos al ateísmo. Hay mucha gente que dice que no cree en Dios. Pero él dice de que el gran problema, dice que a veces hay gente que dice no creer en Dios porque nosotros no hemos sabido presentar a Dios. Y eso también hay que tener en cuenta, ¿verdad? Porque imagínense que gente que nos diga, para ser cristiano como es fulano, ¿para qué? Entonces dice Monseñor Romero, allí hay un problema, nosotros no hemos sabido presentar a ese Dios. Hay un problema. Hay otra figura de Dios que también lo vamos a retomar. El Dios de los fariseos llama él un Dios ritualista. Fíjense que cómo describe este falso Dios. Y es peligroso caer en ese falso Dios. En tiempos de Jesús, los fariseos eran de la secta más fuerte y de la secta que tenía más tradiciones. Entonces, sucede de que este grupo es el que más criticó a Jesús.
Hay otra forma, dice San Romero, retomo palabras de él. Hay otra forma falsa de Dios, y es aquella que fustigó nuestro Señor Jesucristo. Y Cristo les dijo: hipócritas, parecen sepulcros blanqueados por fuera, pero por dentro llevan podredumbre. Entonces dice San Romero, este Dios ritualista, este Dios de exteriores, este Dios de beaterías, los beatos o beatas que a veces aparentan, dirá él, ¿verdad? Este Dios que en el fondo del corazón, ¿verdad?, de quien está como diciendo una cosa pero hace otra, a veces puede ser el que ultraja, el que ofende, pero él se ciñe en el rito, se ciñe en el ritual, en lo que se puede hacer en la religión. Y esto denuncia San Romero, porque entonces podemos caer en un Dios que se complace meramente en lo legal. Y aquí San Romero critica fuerte esta manera de ver a Dios. Un Dios creado a la medida del rito, del culto, de las leyes, de las normas. Es un Dios de exteriores, no del corazón, dice él. Y yo creo que este también otro de los puntos muy peligrosos. Cuando uno en la iglesia se empieza a fijar más en la ley, en la norma, en el rito. Y el rito también, si no nos fijamos mucho en el espíritu, nos mata, nos cansa. Entonces dice Monseñor Romero, esa es una manera de ver a un Dios falso. Entonces, para poder nosotros avanzar, saber distinguir que ese Dios no se complace, el Dios verdadero no se complace solo en el rito. Ojalá aprendieran que misericordia quiero y no sacrificio. Bien, otra manera de criticar, el Dios espiritualista. Este es otro falso Dios, dice San Romero. Otra forma falsa de un Dios, queridos hermanos, parecida a la anterior, dice, es el Dios espiritualista. Es el Dios desencarnado. Es el Dios de aquellos que dicen, la iglesia ya se metió en política, solo habla de socialismo, solo habla de cosas terrenales. Y es porque ellos quisieran que no se hablara de estas cosas que se están haciendo con el hombre herido. Cuando la iglesia predica a un Dios desencarnado, cuando los predicadores del evangelio decimos que no tenemos que ocuparnos de las cosas de la tierra para alabar solamente a Dios, cuando unas sectas protestantes predican un evangelio y critican a la iglesia católica porque reclama los derechos humanos, es el falso modo de adorar a Dios, dice San Romero. Y San Romero está diciendo esto porque sabía que en ese tiempo mucha gente él lo criticaba, que se había metido en política, pero él busca el hombre herido, el que sufre, es la caridad, es el amor de Dios encarnado. Y mucha gente, así como aquellos del tiempo de Jesús, dice, hay muchos que creen en un Dios espiritualista que solo mira su alma, su oración y su Dios, y de ahí para allá no hay nada. Dice, ese es un falso Dios. Todo esto, pues, un espiritualismo es una falsa manera de adorar a Dios. En la práctica de la religión se necesita el recurso de la autocrítica, ver si no nos estamos hundiendo en un ritualismo, sacramentalismo. Hay que tener cuidado de no apartarnos del amor, de la caridad. El rito nos ayuda, pero si nos fijamos más en eso, nos mata. Entonces el verdadero culto a Dios tiene que ser este, dice él, el que encarne ese amor, ese temor, esa adoración, esa fe en lo absoluto, a lo trascendente, pero que lo encarne en la historia del tiempo, en el momento en que vivimos, dice él. Bien, señalando estas tres maneras de ver un falso Dios, el de los filósofos, que más pensamiento, el ritualista, el rito nomás, el espiritualista más la oración. Después digo una nota, nada más voy a decir, de El Dios Vivo de Romero. Nada más voy a decir esto, son varias notas, pero solo quiero compartir esta nota, El Dios Vivo de Romero. Yo digo de que
Monseñor Romero, cuando está hablando de ese Dios vivo, lo siente, lo experimenta y se lanza, ¿verdad? Él dirá estas frases: el que no quiera comprender así la religión de un Dios vivo, eterno, Cristo que no morirá jamás, de un Dios vivo que va acompañando al pueblo y que desde la primera lectura de hoy que hemos escuchado, que no hagamos injusticias, porque ese pobre víctima de la usura o de un préstamo injusto, si clama al cielo, lo escucharé, dice. Yo soy Dios vivo. Esta nota, fíjense que me llama mucho la atención. Hoy se predica un Dios vivo también. Pero cuando se dice un Dios vivo, ¿qué se está diciendo? Muchos, cuando dicen, es que yo creo en un Dios vivo, pero para que me haga un milagro. Está bien, o sea, no lo negamos, ¿verdad? Porque nos va a escuchar. Pero el Dios vivo, ¿cómo le entiende Monseñor Romero? Es otra manera. Dice él, cuando Monseñor empieza a hablar de esto, y yo soy Dios vivo, dice la expresión, ¿verdad? Está haciendo alusión a un Dios que habla, un Dios que interviene. ¿Y esto qué es cuál es la nota principal de decir Dios vivo? Es que el Dios vivo tiene conciencia de sí. O sea, Dios sabe que Él es Dios. Mientras que los falsos dioses, un muñeco, un ídolo, no tiene conciencia de sí, es algo muerto. Entonces, para Romero, decir un Dios vivo es que tiene conciencia de sí. Pero no solo eso, tiene conciencia del ser humano. Esto es maravilloso. Porque si Dios tiene conciencia de sí y tiene conciencia del ser humano, porque Él nos ha creado, hagamos al hombre, dice, a nuestra imagen y semejanza. Entonces Dios nos ha creado y, como dice el Salmo, lo hiciste inferior a los ángeles y lo coronaste de dignidad al hombre, el Salmo 8. Entonces quiere decir que ese Dios vivo que sabe quién es Él, sabe de la existencia del hombre y se preocupa de la existencia del ser humano. Ese es el Dios vivo. Por lo tanto, es un Dios no indiferente al ser humano, sino comprometido con el ser humano. Así lo entiende Romero. Este Dios vivo es un Dios vivencial, que actúa en la historia de los hombres. Gracias a Dios, dice San Romero, Cristo y toda la literatura del Nuevo Testamento y también del Viejo Testamento recobra en nuestros días una presentación de un Dios que vive con nosotros, un Dios vivencial, un Dios, diríamos, funcional. Funcional no porque un funcionario, sino porque actúa, interviene, se mete, está en la historia, hay un dinamismo. Por eso un Dios funcional. Dios es la vida, Dios es evolución, Dios es novedad, Dios va caminando en la historia del pueblo. Si este Dios es evolución, el cristiano también tiene que ser un ser dinámico que evoluciona, avanza, crece, cambia, avanza en la santidad. Porque sabemos que muchos no aceptaban el Vaticano II, por eso él habla de esta manera. Entonces, viendo esta manera de comprender a Dios, ese Dios que es dinámico, es vivo, activo, que tiene conciencia de sí y tiene conciencia del ser humano, también es el que respeta el ser humano. Entonces Dios está con nosotros, dice San Romero. Dios nos prueba y sabe que de la prueba es fecunda, que el dolor de la cruz florece en la Pascua de la resurrección. Ese Dios vivo no se queda en la tumba, ese Dios vivo sale y actúa en favor de los hombres. Bien, para no cansar más, vamos a ir concluyendo. Podemos decir que San Romero concibe a un Dios vivo, dinámico, actual, comprometido. Y así como él concibe a Dios, así vive. Monseñor Romero concibió a un Dios de comunión, un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de justicia, un Dios providente. Y así como él lo concibió, así vivió. Por eso, a alguien le podríamos decir: cuéntame tu vida, veo cómo vives
Y así puedo decir, ya sé en qué Dios crees. Si una persona vive odiando, ¿en qué Dios cree? En un falso Dios. Porque el que cree en el Dios que ama y perdona, ama y perdona. Por eso la vida refleja la fe que tenemos en Dios. Y San Romero reflejó en toda su vida la fe que tenía en Dios. Fue un hombre de comunión. Él, no crean de que, ¿verdad? Como ya lo han de saber, no decidía solo. Dialogaba, consultaba, preguntaba. Dice que tenía un equipo que le bajaba las noticias, otro que le analizaba un punto, otro que otro. Nunca actuaba solo. Un hombre de comunión, porque creía en el Dios comunión. Un hombre que creó en el Dios de la misericordia. Él mostró misericordia. Creó en el Dios cercano. Él se hizo cercano. Creyó en el Dios que es todo amor. Él se hizo amor para su pueblo. Por eso, en Romero, fe y vida están profundamente unidos. Y esa es la invitación para nosotros. Según en el Dios que creemos, de esa manera debemos vivir. El que vive según el Evangelio es el auténtico cristiano. Bien, me quedo hasta aquí, ¿verdad? Para no. Y si hay alguna pregunta, algún comentario, pues ahí estamos.